Marcos nos va a compartir. Quiero pediros que abramos nuestro corazón. Dios tiene algo para nosotros en este tiempo. Es un privilegio que Él pueda estar aquí. Mientras le arreglan el micro y se peina, pues ya. Al final ya está. Adelante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Marcos, Conchi. Muchas gracias por tenerme como invitado a vuestra casa. Es un honor cuando uno está de aniversario. Entonces, cuando uno está de aniversario, pues no todos los años se cumplen 50 años, aunque sé que fue hace un par de años o 3 con la pandemia. Nosotros cumplimos también y hemos aplazado los 40 años, así que también nos pasó exactamente lo mismo. Pero es un verdadero placer y que me honréis con la invitación. De corazón lo digo. Yo soy, junto con mi esposa Ana. Ana está acá adelante, en primera. ¿Te pones de pie para que te conozcan? ¿Sí? Ahí a mi esposa un aplauso. A veces los pastores somos los que salimos en las cámaras, como antes en los vídeos, pero las mujeres son las que trabajan. Siempre, ya sabéis el dicho que detrás de todo gran hombre hay una mujer sorprendida. Entonces, él que suele decir, dice, ¿cómo? Porque conoce a ese gran hombre y dice, ¿cómo es posible? Entonces, es lo que hay, una mujer sorprendida, nada más. Entonces, yo creo que nuestras mujeres también están sorprendidas en el buen sentido del término por lo que Dios hace. Pero ellas están al pie del cañón, siempre luchando junto con nosotros y son merecedoras del mismo aprecio, del mismo valor, del mismo aplauso, de la misma reconocimiento en el ministerio que los varones también tenemos, o al menos así yo lo creo. Así que me siento honrado, y es mi mujer, y también tengo a mi hijo mayor aquí con nosotros, que visita muchas veces vuestra iglesia porque tiene aquí muy buenos amigos, y estamos sirviendo en la ciudad de Lugo. Lugo está en Galicia, como sabéis, una ciudad del interior de Galicia que no pinta mucho. Esto es como Nazaret, algo bueno puede salir de Nazaret. Pues de Lugo uno diría que no está en los circuitos evangélicos clásicos, pero Dios se está moviendo de una forma poderosa con nosotros, entre nosotros y a través de nosotros. Y espero que a través de estos 3 días que voy a estar compartiendo, podamos dejar alguna de las claves o alguna de las semillas, algo de lo que Dios ha hecho con nosotros y está haciendo y que ha hecho que la iglesia haya crecido, se haya multiplicado y siga en ese proceso, y también a través de la transformación del entorno en el que vivimos, que ha sido una transformación muy fuerte. Entonces, quiero compartiros algunas cosas. Entonces, más que predicaros, yo aquí casi me siento como en casa, voy a compartiros así de amigo a amigo, ¿vale? De amigo a amigo. Son cosas que uno va abriendo el corazón y va compartiendo lo que tiene en el corazón. Si me seguís, quisiera que estuvieseis conmigo en Lucas capítulo 9 y en Lucas, vamos después, capítulo 10, y ver algunos versículos que nos van a ilustrar el mensaje de esta mañana. Dice así Lucas capítulo 9, verso 1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que os reciban, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra siempre eficaz. Señor, no es tu palabra lo que falla, Señor, sino por eso oramos por nosotros mismos, para que prepares nuestro corazón y prepares nuestros oídos para recibir lo que tú tengas para cada uno de nosotros. Y pido por mí mismo, Señor, simplemente que me uses como un instrumento en tus manos para que sepa callar lo que tenga que callar y hablar lo que tenga que hablar. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús llama a los 12 discípulos. Marcos también detalla un poquito mejor este llamamiento, diciendo que los llama para estar con Él, ¿verdad? Para que enviarlos a predicar, para que sanen a los enfermos,
para que echen fuera demonios, un poquito de lo que está acá. Y al mismo tiempo que los comisiona, ahora en vez de comisionar se dice otra palabra más moderna que se dice empoderar, ¿no? Entonces es la palabra de moda desde los últimos 5 años para acá. Entonces dice que los empodera porque no solo los comisiona, sino que les da poder y autoridad. Y entonces ellos entienden ese concepto y dice que salen, el verso 6, y pasaban por todas las aldeas haciendo exactamente lo que se les pidió que hicieran, anunciar el evangelio y sanando por todas partes. Ellos habían captado perfectamente lo que era estar anunciando el evangelio. Ellos habían captado que significaba también sanar, liberar a las personas de sus males, liberarlas incluso de las ataduras demoníacas. Entonces llega un momento donde se juntan miles de personas, seguimos en el capítulo 9, del verso 10 en adelante. No os voy a leer todo el texto porque lo conocéis, que es la alimentación de los 5.000. Las multitudes se juntaban para escuchar a Jesús, tenían hambre y sed de la palabra, pero llegó un momento que habían ministrado, habían orado por las personas, les habían predicado y llegaron la hora de irse para casa y los discípulos estaban extenuados. Entonces dice el verso 12, cuando el día empezaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente. Interesante. El discípulo diciéndole al maestro lo que tiene que hacer. Empezamos mal. El discípulo diciéndole al maestro cómo tiene que hacer el ministerio. Entonces, despide a la gente Jesús. Y acercándose los 12, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Y Jesús les dijo: dadles vosotros de comer. Y ya sabéis, en otro texto dijeron: ¿cómo nosotros de comer? No tenemos, ni aun teniendo 200 denarios podríamos comprar, es decir, comida para tanta gente. Si había 5.000 hombres, pues hay gente que dice que había 10.000 personas, incluso 15.000, con mujeres, niños. Bueno, había una barbaridad de gente. Con 5.000 no llega. Porque aunque tengas 200 denarios, aunque los tuvieras, ¿dónde encuentras una panadería que haga pan para toda esa gente? Imposible. Ni aun teniendo los recursos, puedes alimentar a tanta gente. Es decir, estás puesto delante de un imposible. Y eso es esencial, como veremos a lo largo de este fin de semana. Porque si tu fe no está retada por imposibles, si tu fe está retada por posibles, ya no es fe, es otra cosa. Es logro, es trabajo, es esfuerzo, pero no fe. La fe siempre tiene un elemento de imposible. Y por eso Dios, para que tu fe crezca, necesita ponerte en situaciones de imposibilidad. Entonces dice: esto es imposible. Entonces fijaros en el contexto. Jesús dice: no, vosotros tenéis que darles de comer. En este contexto, y viendo otros textos alrededor, se ve cómo ellos habían sido comisionados por Jesús, para predicar, para sanar a los enfermos, pero todos dicen: no, nuestro ministerio está claro que es sanar a los enfermos, y lo hacían. Nuestro ministerio está claro que es predicar, y lo hacían. Pero dar de comer, no, dar de comer, que se vayan. Es decir, la persona se había convertido en objeto de su ministerio y no en sujeto de su ministerio. Me explico. Es como que uno llega a un punto de andar con Jesús donde le decimos a Jesús: Señor, nosotros te amamos tanto a ti, te queremos tanto a ti, tú eres excepcional, yo por ti, bueno, lo que haga falta. Pero la gente, por favor, la gente ya me molesta, me cansa. Ya les he predicado, ya les he orado, ya les he ministrado, ahora que me dejen en paz. Hay como un efecto de agotamiento, muchas veces en el ministerio y en la vida cristiana, donde te encuentras a personas que aman a Dios, pero no aman lo que Dios ama. Y acordaos que toda la Biblia o todos los mandamientos se resumen en 2. Jesús lo dijo. Dijo: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué pasaba con esta gente? Amaban a Dios, pero al prójimo no era exactamente amor. El prójimo era el objeto
de mi ministerio, lo que yo tengo que hacer, lo que yo tengo que elaborar. Es decir, era un objeto. Entonces, cuando esas personas te agotaban, es decir, esas personas les agotaban, entonces decían, pues no. Entonces, predicaban, hacían, pero había un elemento que tal vez donde pierden el enfoque, se pierde el enfoque, y fijaros porque la pérdida de enfoque se ve perfectamente en el capítulo 9. Entonces con los 5.000 pierden el enfoque, es cuando dice, vosotros les tenéis que dar de comer. Y ocurre el milagro que todos sabéis. Después ocurre la confesión de Pedro, que él es el Hijo de Cristo, y después de esa confesión de Pedro, que es el Hijo de Cristo, aparece la transfiguración, y en la transfiguración vuelve a decir, wow, Pedro, esto es impresionante. Es cuando estoy en el verso del 28 al 36. Entonces, Pedro se entusiasma tanto con esa presencia de Dios, es algo tan increíble lo que sucede ahí, que es como si Jesús se hubiese desnudado de su humanidad, se transfigura. Pedro y Juan y Santiago dice que oyen lo que estaban conversando. Ellos tres conversaban acerca de lo que pasaría en Jerusalén. Y Pedro dice, yo me quedo aquí a vivir. Mira, Jesús es bueno para nosotros. Es decir, estaba hablando, porque el tipo Pedro era bruto, pero no comía vidrio. Así que tonto no era tampoco. Entonces dice, es bueno para nosotros que hagamos aquí unas enramadas. Os estoy llevando, yo os estoy llevando para cuando después empiezo a predicar. Esto es la introducción. Entonces dice, es bueno para nosotros que hagamos aquí unas enramadas y nos quedemos aquí a vivir. Es decir, ¿qué clase de persona es el que interrumpe una conversación entre Elías, Moisés y Jesús? Se mete en el medio. Al punto que dice, mientras aún hablaba, dice que el padre lo interrumpió porque el tipo no paraba de hablar. Lo interrumpe y dice, ¿quieres callar? Es decir, tienes que oír a mi hijo, a él oíd. Es decir, lo reenfoca. Pedro es nuevamente desenfocado. La vida cristiana debe ser algo así como estar en el monte. Bajan del monte, sigue el desenfoque. Ahí se encuentran con un padre, estoy en el capítulo 9, versos de 37 al 43. Entonces está con un padre, con un niño endemoniado, un niño poseído, un muchacho que lo tiraba al agua, al fuego, lo intentaba matar en muchas ocasiones. Y Jesús dice, ¿qué es lo que te pasa? Dice, no, es que he intentado que tus discípulos sanasen a mi hijo, pero no pudieron hacer nada. Los discípulos no pueden hacer nada. Y Jesús, por primera vez, se le ve realmente enfadado. Dice, oh generación perversa. ¿A quién se estaba dirigiendo? A los discípulos. Estaban pervirtiendo. Nosotros te amamos a ti. Mucho te amamos a ti. Pero la gente que está atada, endemoniada, no podemos hacer nada con ellos. Gente oprimida por Satanás alrededor de ellos y no podían hacer nada. El desenfoque estaba siendo fuerte. Entonces, no solo es eso. Y entonces Jesús se enfada de una forma muy fuerte, diciendo, ¿hasta cuándo se de soportar? Y libera a ese niño. Por eso Jesús, el Padre le dice, si puedes hacer algo. ¿Por qué el Padre dice si puedes hacer algo? Porque los discípulos de Jesús habían fracasado ya. Dice, bueno, a ver si tú puedes hacer algo. Y Jesús le da una vuelta a esa conversación. Dice, no es si yo puedo hacer algo. Yo puedo hacerlo todo. El asunto no está en mí, el asunto está en ti. Porque si crees, todo es posible. Todo es posible si puedes creer. Yo lo puedo hacer todo. El asunto está en tu parte. Pero los discípulos seguían así, desenfocados. Si os fijáis en el versículo 46, por ejemplo, Jesús va anunciando su muerte. Entonces entraron en discusión los discípulos sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó un niño y lo puso junto a sí y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre vosotros, este es el más grande.
Es decir, Jesús está haciendo continuamente correcciones al desenfoque que los discípulos estaban teniendo a los 12 que había comisionado o empoderado. Porque ya llega al punto donde ya no es que les moleste la gente, que ahora empiezan a discutir a ver quién va a ser el jefe aquí, quién va a ser el mayor del grupo, porque Jesús está hablando de morir, de entregarse. Bueno, y si pasase algo, ¿quién va a ser el mayor? Jesús dice, no entendéis nada. Aún no entendéis, aún no comprendéis. Dice, aquí el mayor es el que sirve. Y por eso pone un niño. Seguidamente, no pasa ni nada de tiempo, dice que tienen que pasar, versículo 49, el verso 51, dice que tienen que pasar por una aldea samaritana porque iban camino de Jerusalén. Entonces los samaritanos, que sabéis que eran una población mezclada entre babilonios, sirios y judíos, los samaritanos que estaban allí mezclados no les dejan pasar, dice el verso 53, mas no les recibieron porque su aspecto era de ir a Jerusalén. Y no dejaban pasar peregrinos que iban a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacob y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Y no entendían nada. Jesús enseñando que el objeto es decir, el sujeto del ministerio es la gente, las personas, los perdidos. Y ellos dicen, ¿quieres que los matemos? ¿Cómo? ¿Esta es la pandilla de líderes que Dios me dio? Entonces volviéndose él, fíjate, volviéndose él, es decir, como que iban de camino y dice, esto no puedo dejarlo pasar así como un comentario más. Siguen sin entender. Dice, y los reprendió. Vemos en este capítulo que Jesús está enfadado. Continuamente. Los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Es decir, no habéis entendido nada del llamamiento que os hice. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Es decir, Jesús reenfoca el ministerio y el ministerio es la gente, salvar a la gente. No precisamente ver a la gente como un enemigo y vamos a pedir fuego del cielo a ver si hay suerte y los extermina. Y fíjate, siempre me llama la atención que Jesús no les dijo, pero hombre, vosotros no sois capaces de hacer bajar fuego del cielo. No es que no pudieran, es que no debían en ese sentido. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Jesús dice, versión Marcos Zapata del Evangelio, por supuesto, esto, me tengo que buscar otro equipo. Tengo que reeducar al equipo. El qué es la gente, pero estos no han entendido el cómo hay que hacer esto. Y seguidamente empieza un proceso de selección de un nuevo equipo de discípulos que se llaman los 70. Y en ese equipo de discípulos de los 70 va llamando, le dijo a uno en el camino, la gente, te seguiré a donde quiera que vayas. Y pues Jesús le dice, oye, yo no tengo donde recostar cabeza. Y ese ya no le siguió. Otro le dijo, deja que primero vaya a enterrar a mi padre. Dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Otros dice, bueno, pues te seguiré, pero déjame que primero me despida a los que están en mi casa. Y dice, mira, ninguno que ponga la mano en el arado, pues no puede mirar atrás. Dice, está haciendo una selección. Y en el capítulo 10 vemos un cambio de página en el llamamiento de Jesús. Y dice que empieza la misión de los 70, en el capítulo 10. Después de estas cosas, de este desastre, de este que descubre que los discípulos lo amaban a él, pero no amaban a la gente. Formalmente sí. Formalmente les ministramos, les oramos. Formalmente. Pero la gente me molesta. Tiene que hacer un cambio de paradigma. Entonces trae un nuevo equipo y dice que después de estas cosas designó al Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de toda ciudad y lugar donde él había de ir a preparar el camino. Y les decía, la mies, a la verdad es mucha, mas los obreros flojos, dijo una vez uno, no pocos, entonces no flojos, pocos. Por eso lo vi yo a un misionero, pobre se lió y dijo eso. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Bueno, no os voy a decir nada nuevo que no conozcáis, en el sentido que
la mies está ahí. No tenemos que orar por la mies, tenemos que orar por los obreros. Entonces, todo eso lo sabemos. Tenemos que orar por los obreros y no por la mies. La mies ya está, ahí fuera hay un montón de mies. El asunto son los obreros. Entonces, yo siempre digo, no ores nada, no ores ninguna oración que tú no estés dispuesto a hacer la respuesta. ¿Vale? Me acuerdo siempre en un congreso que fui a Puerto Rico unos años y estaban cantando aquella famosa canción de heme aquí, yo iré, Señor, envíame a mí que dispuesto estoy, llevaré tu gloria a las naciones. ¿Os acordáis de aquella canción? Volví como 10 años después al mismo congreso y allí estaba la misma gente, no se habían ido. Aunque cantaban heme aquí, yo iré. Entonces se me ocurrió cuando subí a predicar decir, bueno, yo veo que cantáis la misma canción. Lo que pasa es que yo os animaría a que cambiarais la letra de la canción. Y cantaréis, heme aquí, aún no fui, Señor. Entonces, envíalo a Él, que dispuesto está. En ese sentido se rieron, pero había una verdad ahí detrás. Que cantamos, ya sabéis el dicho, ¿no? Los cristianos no contamos mentiras, las cantamos. Entonces, cantamos cosas que no vivimos. Entonces Jesús toma estos 70 y les enseña algo. Dice, mirad, pues hay que orar por obreros más que por la mies. Dice, id y os envío como corderos en medio de lobos. Por favor, ¿cómo se puede, siendo un cordero, vencer a un lobo? Y lo explica. Esta sociedad que es un lobo para nuestras congregaciones, estas leyes que son dirigidas por lobos, dice, pero Jesús nos envía como corderos en medio de lobos. Luego, es posible convertir a un lobo y hacerlo oveja. Eso sí que es algo de transformación total. Eso, de transformación total. Os envío en medio de lobos. Dice, no llevéis alforja, bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino, y a cualquiera casa que entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Fijaros, quiero compartiros de una forma muy sencilla, algo que he repetido hasta la saciedad en los últimos tiempos, que ha sido uno de los factores, si no el factor principal de crecimiento de nuestra congregación. Que es precisamente algo que estoy compartiendo aquí. Hay un cambio de paradigma. Es cómo ir a los lobos y ganar a los lobos para Cristo. Cómo ir en esos contextos. Y hay 4 pasos muy sencillos que entresacamos de este texto. 4 pasos que os animo a que pongáis en práctica, porque son 4 pasos que toda nuestra congregación está poniendo, toda la gente está poniendo en práctica en todo momento, en toda circunstancia, todos los días y en todo espacio. Primero, fijaros, porque están aquí escritos los 4 pasos. Muy sencillitos, tal vez ya me los hayáis escuchado. Dice, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, verso 5, estoy paz, sea esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Y cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed de lo que os pongan delante. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mirad, una de las cosas que a lo largo de la vida cristiana he visto es que muchas veces Satanás engaña a los hijos de Dios a través de la propia palabra de Dios. Es decir, Jesús mismo fue tentado en el desierto con la palabra de Dios, ¿os acordáis? Entonces en la Biblia a veces aparecen verdades que yo llamo verdades binarias. Esas verdades binarias van juntas y lo que hace Satanás no es negar ninguna de ellas, sino, digamos que, hacer sobresalir, hacer de una forma exagerada una verdad de forma que la otra quede un poquito opacada. Por ejemplo, antes de volver a este texto de Lucas 10. Por ejemplo, en Juan capítulo 1 se nos explica muy bien cuando está hablando de Jesucristo, dice que capítulo 1, verso 14 dice,
Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracia y verdad. Dice, verso 16, porque de su plenitud tomamos todos gracia y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es decir, aquí se nos ponen dos verdades, que es la gracia y la verdad. Yo durante años enseñé equivocadamente que si una persona llegaba a conocer la verdad, y puse la verdad a unos niveles altísimos, si una persona llegaba a conocer la verdad, a adquirir la verdad, podría hallar gracia. Sin embargo, el texto bíblico no dice eso. Dice que es gracia y verdad. Y las veces que se habla de gracia y verdad, siempre va primero la gracia. Yo, sin embargo, predicaba la verdad a las personas. Y les decía, si me encontraba con un pecador, ¿verdad? Le decía la verdad, toda la verdad, y como dicen las películas americanas, y nada más que la verdad. Entonces, si juzgaba su estilo de vida, cualquier tipo de vida o estilo de vida o pecado que cometiese, lo juzgaba como pecado y le decía la verdad, esperando que la verdad, cuando conociese la verdad, se quebrantase y entonces abriese su corazón para la gracia. Pero claro, cuando predicaba la verdad sin gracia, la gente se ofendía porque juzgas su estilo de vida y piensas que no le amas a él porque juzgas como él vive. Y querer decir la verdad sin gracia es como querer dar besos con mal aliento. Ay, pero eso es un beso, sí, pero es así. Y nosotros los cristianos dando besos con mal aliento a toda la gente. Pues dicen, qué dura está la gente, ¿verdad? Qué dura está la gente. Sin embargo, el texto bíblico nos dice que cuando tú traes la verdad, la gente entonces también está capacitada para escuchar, cuando tú traes la gracia, la gente está capacitada para escuchar de la verdad. Fijaros, otro texto bíblico que yo enseñé erróneamente durante mucho tiempo. Dice el capítulo 2 de Corintios, 1 Corintios capítulo 2, verso 1 al 5. Lo leo tranquilamente. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Fíjate, Pablo, que era un hombre excelente en palabras y excelente en sabiduría, dice que no lo hizo. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, cosa que podía haber hecho. Usar una sabiduría persuasiva. Sino, dice, con demostración de espíritu y de poder, para que vuestra fe, escucha bien esto, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Durante años yo enseñé lo contrario a esto. Yo enseñé que si tú eras capaz de llegar a un grado de conocimiento y de sabiduría, entonces podrías acceder al poder de Dios. Si tú tenías capacidad de conocer, de profundizar, de saber más de Dios, entonces se te abrirán las puertas del poder de Dios. Pero dice Pablo, no, señores, porque cuando tu fe se fundamenta en el conocimiento, te puedes encontrar personas que pueden estar en la iglesia convencidas, pero no convertidas. Gente que no ha tenido un encuentro de poder con Dios, un encuentro transformador. No ha habido un encuentro con Jesús cara a cara, de cualquier tipo. Y su fe, cuidado, yo no estoy haciendo aquí apologética de la ignorancia, ¿vale? Ni haciendo propaganda de la ignorancia, en absoluto. Hay que formarse y hay que saber. Pero yo me doy cuenta que cuando las personas tienen un encuentro de poder con Dios, cuando las personas tienen ese impacto con el poder de Dios, después quieren saber más de ese Dios que les ha tocado, que les ha sanado, que les ha redimido. Quieren saber más qué es esto.
porque ha habido un encuentro de poder con Dios. Luego, en vez de enfatizar tanto inicialmente el conocimiento, el énfasis tiene que ver con el poder. Igual podría decir los textos de, a veces hemos reducido la oración adentro de la Biblia, dentro de los locales, cuando la Biblia nos enseña que dice la palabra de Dios, quiero que todo hombre ore en todo lugar. Todo lugar es todo lugar. No podemos limitar la oración a una reunión de oración, ni a un grupo de hogar. La oración se hace en las cafeterías, la oración se hace en los parques, la oración se hace en un autobús o en una parada de autobús, en el instituto, en la universidad o en tu trabajo. Se ora públicamente en todos lugares, no privadamente. O hemos creído que la iglesia nació en el aposento alto y como nació en el aposento alto, siempre necesitaremos 4 paredes para tener una iglesia. Todas esas cosas van conformando un paradigma, una mentalidad de ser iglesia, que en vez de invitar a las personas a ver la gente, invitar a los hermanos a ver las personas como sujeto de su ministerio para amarlos, los vemos como un objeto. El refugio está entre las 4 paredes, salgo a predicar y vuelvo. Y eso no aparece en la Biblia en ningún sitio. No aparece en ningún lugar. No aparece nada de eso. Por eso, Jesucristo prepara a esos 12, ve que la cosa no acaban de captar bien y prepara a los 70 un nuevo equipo donde los 12 tienen que verse reflejados. Y les dice a estos 70, primero, allá donde vayáis, y hace unas correcciones con respecto a cómo envió a los 12, hace unas correcciones y los envía de otra manera. Dice, allá donde vayáis, primero, orad trayendo paz a esta casa. ¿Yo hasta qué hora tengo? Es que es la 1, acabo de ver la hora. Trayendo paz a esta casa. Si hay un hijo de paz en esa casa, es decir, la paz de Dios va a reposar sobre él. ¿Qué enseñamos nosotros a todos los creyentes? Primero, ora bendiciendo el lugar donde entras. Entres en un hotel, entres en un supermercado, entres en una casa, entres en el colegio, entres en tu trabajo. Señor, si hay un hijo de paz en este trabajo, si hay un hijo de paz en este restaurante al que voy, si hay un hijo de paz en este hotel en el que estoy entrando, si hay un hijo de paz, por favor, que tu paz repose sobre él. Detecta eso. Segundo, dice, come de lo que te pongan, relaciónate con ellos. Es decir, y para un judío eso que come de lo que te pongan, bueno, era muy especial, aunque estaban yendo a los judíos, come de lo que te pongan delante. Es decir, no seas remilgado a la hora de relacionarte con las personas. Es decir, relaciónate con la gente que quieres llevar la paz de Cristo a ellos. Es decir, relaciónate, come, entra en su casa, establece una relación. Tercero, muy sencillo, dice, si hay un enfermo en la casa, sánalo. ¿Cómo? Sí, sánalo. No dice, si hay un enfermo en la casa, simplemente di, ay, qué pena, ¿no? ¿Y desde cuándo está así el muchacho? Qué pena, qué pena, qué pena. Y dice, sánalo. Os lo voy a leer textualmente. Estoy en Lucas capítulo 10. Si hubiera allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. En cualquier ciudad donde os reciban, comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella haya. Es decir, la vida que se supone que tenía que tener un discípulo de Jesús, y me gustó lo que decía el pastor Pedro de discípulos que hacen discípulos, eso es lo que somos todos nosotros, se supone que las personas entonces entran en un lugar, bendicen ese lugar, oran si hay un hijo de paz, establecen una relación y ministran, solucionan, hacen que la mano de Dios actúe sobre las vidas de esas personas. Esto puede suceder en unos instantes, puede suceder en un viaje de avión, como me tiene pasado, que a veces uno va cansado, yo no sé, Marcos, si a ti te ha pasado, pero viajando y agotado después de muchas cosas, y te sientas y el que está al lado dice, encantado, sí, no sé qué, te empiezan a hablar y dice, ¿y usted en qué trabaja? Y dices, Dios mío, yo quiero, dice, que se convierta mañana, hoy quiero descansar. Porque cuando te dicen, ¿en qué trabaja? Cuando alguien te dice eso
y tú eres pastor, a esa persona le tocó la lotería. Se fue a sentar a su lado un pastor. ¿Cuántos pastores hay en esta nación, señores? Hay 47 millones de habitantes. ¿Qué hay? ¿5.000? ¿4.000? ¿Cuántos creyentes hay en esta nación? ¿Medio millón? Algunos hablan de 1 millón. ¿Tú no te das cuenta? Que cuando tú vas a vivir a un bloque de viviendas, a ese bloque le tocó la lotería. Tú estás allí. De repente un hijo de Dios está allí. Ellos son lobos, pero lo que no saben es que tú haces en el poder de Dios. ¿Y qué tienes que hacer? Bendecir ese lugar donde vives. Y Señor, si hay un vecino que sea un hijo de paz, oro por paz en este lugar. En vez de estar orando ya tanta maldición que a veces orábamos y tanto estos que se conviertan, estos perdidos, porque repréndelos, que baje fuego del cielo para ellos. En vez de orar así, que es lo que Jesús dijo, empieza a orar que venga la paz de Dios. Si hay un hijo de paz, esa persona, como en el avión, ¿usted en qué trabaja? Y aquí está el hijo de paz. Y así, mira, tengo tantos testimonios. Yo siempre que voy a un hotel le pido al Señor, y entro en el hotel, a veces estoy en recepción y le pido al Señor, si hay un hijo de paz aquí, si hay un hijo de paz aquí. Y bueno, me acuerdo ahora, aquí mismo, sin salir de España, en España, en el extranjero también, pero sin salir de España, en un hotel una mujer que estaba arreglando, una camarera de piso, una mujer de la limpieza, pues al salir, muy buenas, gracias por su trabajo, le digo, gracias por su trabajo, no, gracias por agradecérmelo, que ya nadie, con los tiempos difíciles que están, ya nadie da gracias. Yo, sí, nadie nunca le agradece eso. No, y le aseguro que un solo gracias me anima en el día. ¿Y por qué? Dice, porque llevo una vida difícil. Yo, aquí está la hija de paz. Está hablando con un pastor, no está hablando con un camarero. No está hablando con un ingeniero, no está hablando con un profesor, está hablando con un pastor. Ella no lo sabe, pero yo sí. Yo sé que yo soy su pastor en ese momento. Cuénteme, ¿por qué lo está pasando mal? Y me cuenta, tengo una hija que está tan mal, en tan mala vida, y me empieza a contar su vida, allí en el pasillo del hotel. Y le digo, ¿me permite que ore por usted? Yo soy un hombre de fe. ¿Me permite pedir a Dios que yo haga una oración por su hija? Y dice, sí, por favor. Y allí mismo oramos. Al día siguiente, la señora me busca. Ya en el pasillo estaba pendiente, a ver si se abría la puerta, no se ve que llevaba tiempo por ahí. Y ya no estaba ella sola, estaba con una compañera. Y me presenta a la compañera y dice, ¿este es el señor que rezó por ti? Sí, es este. Digo, mire, es que yo también quería pedirle si podía orar por mí, o rezar, ya no me acuerdo qué dijo, porque contó allí su vida. Y no solo oré por ellos, sino que les llevé a los pies de Cristo. Hicieron una oración y los puse en contacto en Admellá del Mar, creo que es con una iglesia que está por allí en Cataluña. Por cierto, siguen en el Señor. La primera señora todavía está en los caminos del Señor después de aquello. Otra ocasión estaba en un retiro de pastores en Extremadura, en Badajoz, en un hotel que estaba así en las afueras, y estábamos en ese retiro de pastores y después de comer estábamos en la cafetería tomando un café con otro pastor de Burgos, un hermano de Burgos, y hablando no sé qué, y el que nos servía el café así se atrevió a interrumpir la conversación, dijo, perdone, dígame, dice, ¿y ustedes que son curas? Entonces, debe ser por la conversación que teníamos, no sé. Entonces dije yo, aquí está el hijo de paz. Ya está. No hay que inventar nada. Cuando uno está en modo alerta, cuando tú estás siempre en modo alerta, vas a tu peluquería, a tu peluquero, vas a la compra donde siempre vas y dices, si hay algún hijo de paz, dice, es igual, si no hay, la paz vuelve sobre ti. Por eso yo cuando entro en Carrefour, pues veo toda la línea de cajeras y voy orando. Si hay una hija de paz, si hay una hija de paz. Y como a veces no hay, toda la paz vuelve para mí. Todo eso vuelve para mí, salgo fortalecido en el Señor que no veas. Y le digo al camarero, no somos curas, somos pastores. Y le cuento así. Y de repente, de la nada, me empieza a contar su vida otra vez.
Yo creo que llevo aquí un cartel que pone revéleme su rollo, ¿no? Entonces, y me empieza a contar su vida. Este hombre tenía un hijo de 17 años con una enfermedad muy complicada. Entonces tenía una leucemia, bueno, en fin, un drama familiar. Entonces lo escucho y digo, fíjate, está con 2 pastores. Digo, ¿me permite pedir a Dios por usted? Dice, sí, claro. Dice, ¿y cuándo lo harían? Dije, ahora, porque podemos orar en todo lugar, en el pasillo de un hotel o en la cafetería de un hotel. Ahora vamos a orar. Entonces dice, bueno, pues vamos al comedor. Entonces ya habíamos salido del comedor, el comedor estaba vacío, un comedor bastante grande. Nos vamos para allí, oro por él, digo, voy a poner mis manos sobre usted, simplemente como es para identificarme con su dolor y con su lucha. Entonces oré por él, oré por su hijo, oré por todas estas cosas. Y acabo de orar y me dice, ¿podrían esperar aquí un momentito? Yo, sí. Entonces, sí. Bueno, el otro pastor venía así con los ojos así abiertos, ¿no? Como diciendo, ¿esto qué es? ¿Esto qué está pasando aquí? Entonces, sí, se mete en cocinas, unas puertas batientes de estas que hay, se mete en cocina y nada, en 1 minuto, 2 tal vez, sale con 3 mujeres. Sale con 3 mujeres, la cocinera y 2 asistentes de cocina. Se quitan el gorrito de cocina que tenían, se ponen así en una actitud y dicen, por favor, ¿podría también orar por nosotras 3? Y yo, ¿cómo no? Tómense de las manos. Y allí oramos, porque cuando la paz de Dios llega a un lugar y hay alguien que está alerta, que ha bendecido ese lugar. Entonces oramos. Y por cierto, este hombre tenía conocimiento de una iglesia evangélica en Badajoz y lo pusimos en contacto, porque yo no predico sin dejar en contacto con una iglesia. Si no, eso vienen las aves del cielo y se lleva a todos los sembrados. Siempre hay que poner en contacto con una iglesia, que es quien edifica la vida, porque Cristo viene a edificar su iglesia, no las vidas por ahí particulares de cada uno. Y esta persona, este camarero y estas mujeres, él visitó, durante un tiempo estuve en contacto con él, visitó la iglesia, estuvo yendo a la iglesia un tiempo y, por cierto, hace tiempo que tengo que escribirle para decir, ¿cómo estás? Es decir, ¿cómo van las cosas? Os podría poner más ejemplos de historias con camareros que Dios me movió a darles una ofrenda. Una vez a un camarero que Dios me llevó a darle un dinero, una ofrenda, y había ido al banco, retiraba un dinero, fui a tomar un café y cuando oyes claramente la voz del Espíritu, dale el dinero a esta persona. Yo, pero ¿será posible? ¿Para qué habré ido al banco? Entonces, dale el dinero a esta persona. Te reprendo, Satanás, te reprendo, Satanás. Pero no, me acuerdo que al acabar le dije, quiero hablar contigo. ¿Me permites? Quiero decirte una cosa. Verás, yo soy un hombre de fe. El tipo estaba así con los brazos cruzados como diciendo, ¿y este extraterrestre que bajó a hablar conmigo? Te va a sorprender un poquito lo que te voy a hacer, pero Dios me dijo que te diera esto. Así mismo, recibe el dinero, lo ve y se me quebranta delante de mí. Y me dice, no es posible. Tenemos un niño pequeño y no teníamos ni con qué pagar el alquiler. Y ayer mismo de noche dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y Dios escuchó su oración. ¿Cuántos habitantes hay en Jaén? ¿Cuántos? 120. Luego tenemos 100, más o menos. En una ciudad de 120.000, 100.000 habitantes, ¿cuánta gente habrá levantado hoy un clamor a Dios, a la Virgen o al Ser Superior o no sé, a lo mejor a la nada, pidiendo un milagro en su vida? ¿Cuánta? ¿10.000 personas? ¿Que tienen a familiares enfermos? ¿O que están en el paro? ¿15.000? ¿20.000? ¿O 5.000? Dios tiene necesidades masivas que no puede resolver si no es a través de ti.
nosotros tenemos la mies a nuestro alrededor, no hay ni siquiera que ir a ningún lugar, está a nuestro alrededor. Gente que está por fuera, parece muy guay, muy tal, pero por dentro quebrados sus matrimonios, con sus situaciones difíciles de laborales, de vida, o se acaban de enterar. Por eso dice, relaciónate, porque cuando tú te relacionas, cuando oras por un hijo de paz, cuando tú te relacionas en esa relación con una persona, te acabas enterando de sus dolores, de sus quebrantos. Te dices, ¿sabes qué? Un compañero de trabajo, me acabo de enterar que mi hijo está consumiendo drogas, o me acabo de enterar que mi hija está embarazada, o me acabo de enterar que tengo posiblemente un cáncer, o lo que sea, o mi matrimonio se está rompiendo. En fin, ya me entendéis lo que quiero decir. En las relaciones, la gente abre el corazón en confianza. Y es ahí, en ese punto, donde el Señor nos dice que tenemos que ministrar y hacer un milagro. ¿Tú eres Dios? ¿Aquí hay alguno que sea Dios? No. Pero yo no soy Dios, pero tengo que dejar que Dios sea Dios. El problema es que muchas veces, como yo no soy Dios, impido que Dios sea Dios a través de mí. Entonces lo único que tengo que hacer es decirles, ¿me permites que ore por ti? ¿Me permites que ores por ti? Eso sucede instantáneamente y a veces sucede en una relación larga. Pero nosotros pensamos que predicar es otra cosa. Simplemente es decirle a la gente que contarle la verdad y nada más que la verdad, esperando que algún día y que conozcan la verdad para ver que hayan poder y sus vidas sean transformadas. Pero se trata de que cuando tú escuches de una necesidad, la soluciones. Habrá que orar a veces y a veces habrá que aflojar el bolsillo y si alguien está pasando hambre, comprarle una compra. No solo ores por él, ora por un trabajo y soluciona el hambre de ese día. Y entonces, primer paso, orar bendiciendo, de estar en ese modo alerta, de entrar en todas partes en modo alerta. Imagínate una congregación como esta, tu congregación, me da igual, una congregación por poner un número de 100 personas. 100 personas en modo alerta en la ciudad. Miles de personas están, miles, deseando encontrarse contigo. No lo saben ellos. Y pasan las oportunidades a nuestro alrededor y ni cuenta nos damos. Ciegos, solo pensando, ¿os acordáis cuando Jesús se encontró con la samaritana y la samaritana fue a predicar a su pueblo, a Sicar, y se convirtieron todos? ¿Quiénes habían estado unas horas antes, un par de horas antes en Sicar? Los discípulos comprando de comer. Fueron los 12 a comprar de comer. Un pueblo que le faltaban 2 horas para entrar en avivamiento. Un pueblo que estaba a puntito de ser visitado por Dios. Un pueblo lleno de gente que se quería arrepentir. Y ellos ni se enteraron porque solo estaban pendientes de hay que comprar y hay que comer. 2 horas después llega esa mujer y predica y todos se convierten. ¿Cómo es posible? Porque es estar modo alerta, cosa que los discípulos en Lucas 9 se habían desenfocado y estaban en modo, a ti te amamos, Jesús. A la gente pues ya nos estorba un poquito, despídelos. Les hemos ministrado, hemos predicado, hemos orado por ellos, despídelos. Y dice finalmente el punto 4, cuando ya dice, sanad, verso 9, a los enfermos que en ella haya y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. ¿Qué es lo último que hay que hacer? Predicar. Lo último es predicar. Cuando ya ven la gracia de Dios que les ha tocado. Mira, hay una familia de la iglesia, del mundo rural, que se convirtió a Cristo, toda la familia, al principio cuando empezamos el ministerio, con una explotación agraria muy fuerte. Estaban siendo evangelizados, pero hasta que su hijo entró en una situación muy grave. Había que operarlo urgentemente. Uno de los niños, 4 hijos que tienen, unos niños tenían un bulto que no bajaba de ninguna manera, ni sabían qué era. Entonces, ante el peligro, porque el bulto estaba afectando a unas zonas del cuello, el niño entraba en quirófano. Pero antes de entrar en quirófano, oramos por él. El bulto desapareció. Toda la familia se convirtió a Cristo. Porque cuando la gente
ve el poder de Dios, siempre que ve el poder de Dios, dice, ¿pero qué clase de Dios es ese en el que creéis? Ana, mi esposa, os podría contar historias en su trabajo, ella es profesora, orando por compañeras que tenían dolores de hombros. ¿Me permites orar por ti? En un colegio, pues se ora en la sala de profesores. Y esas sanidades instantáneamente, porque ese Dios tiene una debilidad, perdón, a lo mejor la palabra debilidad no es la exacta, por las personas que no lo conocen a Él, y les hace esos milagros para que abran su corazón, y cuando ven la gracia se abran a escuchar la verdad. Cuando experimentan el poder, quieren conocer esa sabiduría, quieren saber qué hay. Por eso primero vamos con el poder, vamos con la gracia por delante. ¿Y qué ocurre? La gente se convierte, y se están convirtiendo todas las semanas, como creo que también os puede estar pasando a vosotros, todas las semanas, sin excepción. Se entrega gente a Jesucristo. ¿Cuál es la clave? Una buena alabanza, un buen predicador. Por supuesto, el buen predicador no falta, claro. La alabanza, bueno, a este nivel no llegamos, pero estamos ahí. No. La clave es que hay un ejército de gente por todas las calles, colegios, institutos, trabajos, en la peluquería, en todas partes. Aún no hace mucho, el año pasado, estaba en un seminario enseñando en Barcelona y le digo a una hermana, enseñando sobre estas cosas, y le digo a una hermana, por ejemplo, sobre el evangelismo relacional, esto que estoy hablando ahora, una mujer que tenía un pelo muy bien cortadito, muy moderno, muy bien, se ve que había ido a la peluquería hacía poco. Le digo, por ejemplo, para cómo hacer paz con las personas con las que estamos siempre, por ejemplo, nuestro peluquero o nuestra peluquera. ¿Cómo se llama tu peluquera? Y me dice, no sé. Ay, bueno, fuiste a lo mejor una vez. Me dice, no, llevo ahí años yendo. ¿Cómo? ¿Llevas años si no sabes cómo se llama tu peluquera? Dijo, no. Entonces yo quedé así como un poquito descolocado, confundido, y me dice, pero ya le prediqué el evangelio. Y dije yo, exacto. Eso es lo que es un buen ejemplo, y con tu permiso lo voy a contar por más partes, le dije. Esa evangelización impersonal. No sé ni cómo te llamas, pero te prediqué. No sé quién eres, si estás casado, si no estás, tu vida, no hay relación, pero ya te prediqué. Eso es exacto lo que yo hacía antes. Estos 4 pasos, pero al revés. En vez de orar bendiciendo, en vez de relacionarme, ministrar a esas personas en sus necesidades y luego predicarles, empezaba al revés. Primero les quería predicar. Entonces íbamos de campaña, aterrizábamos como el ejército allí en un pueblo y a predicar. Y como les quería ministrar y decían, no se dejaban ministrar, en vez de relacionarme, pues les decía todos los malos que eran, ¿verdad? Y en vez de bendecirles, acababa maldiciéndoles. Te vas a perder, sin Cristo te vas a morir, sin va no sé qué tal. Todo al revés. El evangelio, en vez de ser buenas noticias, se convertían en malas noticias. Y vamos a predicar las malas noticias de perdición a los pueblos. Era así. Porque teníamos un desenfoque. Creíamos que ellos eran el objeto de nuestro ministerio. Y por eso Jesús, cuando dice, despídelos, dice, no. ¿Estáis cansados? Pues ahora todavía otro trabajito más. Les dais vosotros de comer. Y vais a aprender cómo, si dependéis de mi poder, podéis alimentar y ministrar a los que haga falta. No hay problema, porque delante de Dios sobra pan, sobra pescado, sobra lo que haga falta cuando hay una dependencia del poder de Dios. Por eso cuando les dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, ¿verdad? Enseñándoles todas las cosas, que guarden todas las cosas, no que sepan todas las cosas que os he enseñado, sino que las guarden. Por eso, este énfasis de Jesús en que nuestro evangelio tiene que ser un evangelio de acción. Y por eso cuando termina el evangelio, Juan escribe, y allá el capítulo 21 Juan está escribiendo y dice, todas estas cosas y muchas más que Jesús
hizo no cabrían en todos los libros del mundo. Bueno, era el pensamiento de Juan, lógicamente. Pero el énfasis estaba en lo que Jesús hizo, no en lo que Jesús dijo. El énfasis es en lo que Jesús hizo. Por eso, cuando acaba el Evangelio de Juan, el primer libro que aparece en la Biblia es el libro de ¿qué? De los Hechos de los Apóstoles. No es el libro de los dichos de los apóstoles. No es lo que dijeron, es lo que hicieron. Y termino. Y por eso, en Hechos capítulo 1, verso 8, antes de que salieran, dice, no podéis salir, os he mandado salir, pero de aquí nadie se mueve porque sin poder no es posible hacer la obra. Entonces, Hechos 1, verso 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, les está diciendo, de nadie se mueva aquí, porque intentar hacer la obra de Dios sin el Espíritu Santo de Dios, sin el poder, pensando que la obra de Dios es un asunto de palabras persuasivas, de palabras de sabiduría humana, y dice, estáis equivocados. Es el poder. Por eso cuando vayáis y entréis en una casa y hay un hijo de paz, y esa relación que puede durar un viaje de avión, o puede ser un hotel, o puede ser con la persona con la que tu relación con tu familia, cuando abran el corazón, en ese momento di, permíteme orar. Mira, nunca, jamás, nadie me ha dicho que no a una oración. Nunca, en estos contextos. Cuando ha abierto su corazón, nunca es nunca. Todo el mundo ha dicho, sí, incluso hay gente que me ha dicho, pero yo no creo. Pero yo creo, ¿me permites? Sí, sí, claro, cuando les duele. Y dice, no os vayáis. Y fíjate lo que dice en Hechos 1:8. Me seréis, ¿qué? Testigos, fíjate, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Esto es simultáneo, no es que sea primero esto, después es un llamamiento simultáneo, al mismo tiempo todo. Aquí, en Madrid y en el fin del mundo. Estamos en todas partes al mismo tiempo. Pero fíjate, Jerusalén, es decir, el poder mínimo prometido por Jesús, el poder mínimo prometido por Jesús es para alcanzar una ciudad, Jerusalén. Y Jerusalén era en aquel tiempo la ciudad más dura del mundo. Los perseguían, los mataban o los iban a matar, los iban a perseguir. El poder mínimo que Dios da es para alcanzar tu ciudad. No es un asunto solo del poder para solucionar mis problemas, que eso es una visión hiper mega egoísta. Que Dios me sane, que Dios me prospere, que Dios me... Aquí parece que el jefe soy yo y Dios es mi siervo. El poder mínimo prometido es para una ciudad. Luego sí se puede alcanzar una ciudad. Y si ves Hechos 2, Hechos 5, Hechos 19, Hechos 9, es decir, otros textos que ahora no voy a entrar, vas a ver cómo el Evangelio se expandía de una forma tremenda. ¿Por qué? Porque los discípulos hacían, no solo decían, sino que hacían las obras del Señor. Jesucristo les prometió, obras mayores haréis. Luego tú cuando te enfocas en obras mayores, vas a tener fe para alcanzar incluso tu propia ciudad o tu vecindario o tu familia. Tú imagínate que este auditorio lo dividimos en dos. Y os digo, os voy a regalar 2 millones de euros. 1 millón de euros para vosotros y 1 millón de euros para vosotros, ¿vale? Entonces cojo una avioneta y en 2 sacos tiro 2 millones de euros por aquí, por el barrio. Por aquí. Y digo, bueno, este grupo de acá va a buscar el 1 millón de euros, pero lo tiene en un saco de billetes de 500. Así que todo lo que encontréis es para vosotros. Salen corriendo, claro. Y vosotros también tenéis otro 1 millón de euros, pero lo he tirado en monedas de 1 céntimo. Estos de acá tienen que buscar 1 céntimo, 100 millones de monedas. Y estos de acá tienen que buscar
500 billetes, 2.000 billetes, 5 por 2, 2.000 billetes. ¿Cuál de los dos va a desarrollar una teología que diga la tarea no se puede hacer? Es imposible. El grupo que tiene que buscar los céntimos. Cuando nos enfocamos en obras menores, siempre desarrollamos una teología de que la tierra es dura, el trabajo está complicado, la gente no quiere. Por eso tú tienes que dar lugar a la obra del Espíritu Santo en ti. De forma que tú puedas traer los milagros, todas estas cosas que hemos hablado, y la gente se convierte, la gente está sedienta de ver a personas que viven coherentemente conforme a lo que predican y creen. Por eso hay muchas personas que desarrollan esa teología y yo todavía, si alguien me lo dice, no encuentro ni un solo vestigio bíblico que diga que las puertas del Hades van a prevalecer contra la iglesia. No lo encuentro. Luego, lo que hemos tenido que revisar es nuestra propia teología, nuestra forma de entender el Evangelio y de ser cristiano. Porque yo antes decía que las cosas no funcionaban porque la gente está muy mal, porque la tierra está en tinieblas, ya sabéis. Si lo que yo llamo luz no echa fuera las tinieblas, debo de revisar a qué estoy llamando yo luz. Porque la luz echa fuera las tinieblas, se acabó. Luego, si no echa fuera las tinieblas, a lo mejor es que estoy llamando luz a algo que no es luz. Y el poder de Dios cuando viene impacta. Por eso Jesucristo, ¿qué dice la palabra de Dios en 1 de Juan? ¿A qué vino Jesús al mundo? A deshacer las obras del diablo. Es decir, ¿dónde tenemos que estar nosotros? Deshaciendo las obras del diablo. Y cuando nosotros deshacemos las obras del diablo, todo cambia. El diablo retrocede. Cuando tú proclamas la paz sobre una casa, Satanás retrocede. Y termino con Hechos 10, porque esto tiene que ver, para que lo entendáis, todo, que cuando vuelven los 70, vuelven y dicen, ¡uy, Jesús! Hemos predicado, ha sido magnífico, se han sanado los enfermos, todas estas cosas han pasado. Vuelven los 70 felices y contentos, aún los demonios, dice el verso 17, se nos sujetan en tu nombre. Y dijo Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Os doy potestad para hollar serpientes. Y en aquella misma hora, en ese momento que le dan informes de que el diablo retrocede, Jesús se regocijó en el Espíritu. Fíjate, cuando los discípulos no pudieron echar el demonio de un chaval que estaba poseído y que lo querían matar, Jesús se enojó grandemente. Cuando sus discípulos logran echar fuera a los demonios, es decir, hacer a retroceder a Satanás, Jesús se regocija. ¿Quieres alegrar a Dios? Deshaz las obras del diablo de tu comunidad. ¿Quieres que Dios se agrade y se goce en ti? Que cada iglesia, no solo es cada individuo, cada iglesia se empapa de la misma visión. Bendecimos, nos relacionamos, ministramos incluso a una comunidad y les predicamos entonces con toda la autoridad el Evangelio. ¿Y dónde hay que hacerlo? Mira dónde están las obras de Satanás en tu comunidad. ¿Dónde están? ¿Dónde hay pobreza? ¿Dónde hay mujeres que se dedican a la prostitución? ¿Dónde hay niños que puedan estar en situación de desamparo? ¿Dónde está la obra de Satanás? Tienes que estar ahí deshaciendo eso. Dice que Jesús cambió de estar enfadado en Lucas 9 a estar regocijándose. Dice, sí, te alabo, Señor. Yo te alabo, Padre del Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Es decir, hay cosas que le agradan a Dios. Y una de ellas es que su pueblo haga retroceder a Satanás. Y justo aquí, a partir de aquí, dice que vio caer a Satanás. El diablo en Lucas aparece minimizado, casi ausente.
ellos hicieron retroceder a Satanás. Ellos pudieron alcanzar a los lobos porque bendijeron, porque se relacionaron, porque ministraron. Y esa gente que vio el poder de Dios y vio la gracia de Dios, entonces se abrió a conocer la verdad de Cristo. Cuando una iglesia entra en modo alerta, cuando cada creyente entra en modo alerta, cada uno. ¿Sabéis unas personas que más gana gente para Cristo en nuestra iglesia? Una mujer de 86 años. Está en modo alerta. Aquí en nuestra iglesia nadie se retira, porque da igual la edad que tengas. Todos están ganando a alguien para Cristo, discipulándolo y haciéndolos hijos de Dios. En ese proceso. Un proceso que ha transformado nuestra congregación, pero lo más bonito es que ha transformado mi vida. Mira, os voy a enseñar mi Biblia. No sé si se puede ver, a lo mejor la cámara se ve bien. ¿Veis una tira blanca ahí, verdad? No sé si se puede hacer un primer plano o no. Los camarógrafos. Ay, muy bien, muy bien. Bueno, ¿sabéis qué es esto? Es una lista de oración que tengo aquí de 10 nombres, 10 hombres. Cada miembro de la iglesia tiene esta lista de oración. Todos estamos orando por 10. ¿Sabes qué hace eso? Que esté alerta. Orando por los hijos de paz. Señor, si uno de estos 10 es un hijo de paz, ponlo en mi camino. Cada persona, si sois 100 en la congregación, hay 1000 personas por las que estáis orando. ¿Y sabes qué va a ocurrir? Que a lo mejor no son estos 10, o de estos 10 son 2, pero vas a estar atento al camarero, vas a estar atento al peluquero. Perdona que repita esas profesiones porque son las que se me ocurren. Vas a estar atento cuando la cajera de Carrefour te cobra, como ya me ha pasado, de hablarle del Señor, porque ahí te dabas cuenta. Y que puedes traerla a la iglesia. Todos en modo alerta, empezando por el pastor. Todos con la expectativa del poder de Dios. Todos, hasta los niños. Os aseguro que vivir en una iglesia así es algo incomparable. Y entonces ya no hay rencillas entre los hermanos ni malos entendidos. ¿Por qué? Porque hay tanta gente nueva, tantos a los que cuidar, tantos que fueron lobos y era solo, ¿sabes qué? Era un disfraz que tenían. En realidad eran ovejas dañadas que se vistieron de lobos para sobrevivir en un mundo terrible. Nos ponemos de pie. ¿Puede acompañarme algún músico, por favor? Cosas que hizo Jesús y que no caben en todos los libros. Eso pensaba Juan. El énfasis no está en lo que dijo, sino en lo que hizo. En lo que hizo, en lo que hizo. Por eso ya habéis escuchado muchas veces. ¿Cuántos de aquí habéis visto a Lázaro resucitar? Ninguno. ¿Cuántos habéis visto a Jesús morir? Ninguno. ¿Cuántos estabais allí cuando Jesús resucitó al niño de la viuda de Naín? Ninguno. ¿Cuántos estabais cuando sanó a los leprosos? Y me seréis testigos. Pero no puedes ser testigo de lo que no has visto ni oído. Luego no puedes ser testigo de la muerte de Cristo. Se nos llama a proclamar la muerte de Cristo. Pero tienes que ser testigo de tu vivencia con Jesús. Lo que hemos visto y oído, eso os proclamamos. Cuando tú estás con una persona que está pasando una situación de abatimiento, tienes que hablar de tu experiencia con Jesús. Ser testigo de cómo Dios te levantó, cómo Dios te sanó, cómo Dios actuó en ti. De eso eres testigo.
Por eso necesitas que el Espíritu Santo venga sobre ti y remueva esquemas de pensamiento, paradigmas de pensamiento que muchas veces nos han paralizado. Y tú puedes tener tu propia historia para contarle a las personas. ¿Sabes qué? Dios ha hecho esto en mi vida y aquello. ¿Sabes qué? Dios ha hablado conmigo y me dice que te diga, o permíteme que ore por ti. Es tu vida, tu testimonio. Tú vas a ser testigo de lo que Dios está haciendo en ti. Permitidme que ore un momentito por nosotros y pues cerramos con una canción. Señor Jesús, tu Espíritu Santo está aquí, Señor, y yo te pido que despiertes nuestro espíritu, Señor. Despiértalo si nos hemos adormecido. Despiértalo si nos enamoramos de ti, pero nos cansa la gente. Señor, enséñanos a ver con tus ojos como tú ves a las personas perdidas, desorientadas, como ovejas sin pastor. Enséñanos a mirar la mies de esa forma. Úsanos para bendecir, para declarar la paz tuya sobre una casa, sobre un hogar. Úsanos, Señor, de una forma espontánea, natural, pero que haya un espíritu alerta en nosotros. Un espíritu alerta de forma que cada iglesia que está aquí, cada ciudad que está aquí representada, Jaén, Seseña, Barcelona, Ponferrada, Bilbao, todos estos lugares, la iglesia tome conciencia del poder sobrenatural que tú has puesto sobre ellos. Ven ahora, Espíritu Santo, y desciende. Que entremos todos en modo alerta, Señor, y que haya un antes y un después en cada congregación, en cada familia de la iglesia, en cada persona, y esto repercuta en un efecto multiplicador. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús.